Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 9, 8 y 9. Hechos 9, 8 y 9. El título para esta mañana: el proceso después del derribo, cuando Dios forma al hombre que derribó. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ya hubo una primera parte de este mensaje, pero estoy haciendo una serie de 2 temas diferentes, pero este es el segundo de este tema. El proceso después del derribo. Y vemos que después de que Saulo fue derribado, vemos que tuvo una transformación. Eso lo vimos en la primera parte. Pero vemos que su vida no terminó ahí derribado. Su vida marcó un propósito importante y por eso estamos hablando de él hoy. Ser derribado por Dios no es el final del proceso, es apenas el comienzo, amada iglesia. Muchos hablan del momento cuando Saulo cayó del caballo, pero pocos entienden lo que ocurrió después. El verdadero cambio no ocurrió en el suelo, ocurrió en el proceso que siguió al derribo. Dios no solo derriba al orgulloso, Dios procesa al derribado, porque después del quebrantamiento viene la formación de Dios. Por eso, amada iglesia, muchos quieren ser usados por Dios, pero no todos quieren pasar el proceso que forma el carácter. Hoy veremos que después del derribo, Dios inicia un proceso profundo que transforma al hombre orgulloso en un instrumento útil para su gloria. Muchos nos ven predicando el Evangelio, nos ven por las redes sociales, nos ven en diferentes partes impartiendo el mensaje. Muchos ven esa gloria, pero no conocen la historia que conlleva a esa gloria. Muchos dicen, pero es que Dios a usted lo utiliza mucho, o Dios a usted la utiliza mucho, pero no saben que detrás de ese usar de Dios hubieron procesos que quizás dolieron, hubieron lágrimas, hubieron mucha rodilla, mucho doblamiento de rodilla, mucho caminar. Hay veces sin sentir a Dios, tristezas, desilusiones. Y muchos no quieren pagar el precio, no quieren pagar, porque Dios lo procesa o procesa a cada persona para que cuando esté sirviendo no sea fácil ser removido por el enemigo. Coloquialmente yo lo puedo decir que lo que no cuesta, la persona lo hace fiesta. Como el llamado, porque he visto personas que nacen en cuna cristiana
y no han tenido un proceso genuino, simplemente ya crecen y cuando ya están grandes ya se colocan a predicar, no han pasado un proceso genuino. No quiere decir que por su infinita misericordia Dios no los utilice a ellos, pero no hay un proceso, no hay una raíz profunda donde esa persona, cuando viene la prueba, no se vaya a apartar. Muchas personas quieren la gloria, pero no quieren tener historia. Como primer punto de 20, después del derribo, Dios permite un tiempo de ceguera y de dependencia. Lo vemos ahí en Hechos, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, lo llevaron. Una persona que no necesitaba y no quería ser dependiente, Dios simplemente lo derribó para que aprendiera a ser dependiente. Amada iglesia, después de caer, Saulo no volvió a levantarse igual. Quedó ciego. Hay veces el Espíritu Santo desciende sobre la persona y lo vemos que cae, pero no vemos cómo se levanta. Lo importante no es caer, lo importante es levantarse transformado, diferente. El hombre que antes guiaba a otros, ahora tenía que ser guiado. El que se sentía fuerte, ahora dependía de otros. Porque Dios permitió la ceguera para enseñarle algo profundo. Que el orgullo necesita aprender dependencia. El orgulloso necesita aprender dependencia. Amada iglesia, la autosuficiencia había sido rota. El hombre que creía tener el control. Y miren, ahora no podía ni caminar. Después de que Dios derriba el orgullo, muchas veces permite temporadas donde no entendemos lo que está pasando. Perdemos seguridad propia. Dependemos más de Dios que de otros. Somos llevados por caminos que no elegimos. Este tiempo no es castigo, es formación. Y muchos no queremos formación. Queremos que todo nos llegue gratis. Mire, Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Jesús murió por nuestros pecados. Esta salvación que tenemos no fue gratis, valió mucho, valió la sangre de Jesús, que es invaluable. Y muchos ni siquiera queremos pagar ese precio. Cada situación que tenemos en nuestra vida, cuando estamos en Dios, es una formación que nos impulsa a seguir adelante, pero muchos desafortunadamente desfallecemos y fallamos en el intento. Pero cuando Dios llama a alguien, esa persona tiene que ser procesada, esa persona tiene que dejar el viejo hombre, esa persona tiene que ser cambiada para poder estar frente de los demás. Cuando Dios quiere usarte, primero te enseña a depender de Él. La dependencia de Dios es un principio central de la vida espiritual. Dios quita la autosuficiencia para establecer dependencia divina. Teológicamente, la ceguera de Saulo representa la muerte del orgullo y el nacimiento de la fe dependiente.
que en el mundo antiguo la ceguera era una condición que colocaba a una persona en total vulnerabilidad. Un líder religioso como Saulo, quedar ciego era un golpe directo a su identidad y posición. Esto representó una humillación pública y personal. La ceguera espiritual precede de muchas veces de la visión espiritual. Cuando Dios cierra los ojos naturales, abre los ojos del alma. Porque es que Dios te quita el control para enseñarte a confiar. Amada iglesia, después del derribo, Dios levanta al hombre a un tiempo de silencio y quebrantamiento. Esto como segundo punto. Ahí en Hechos 9:9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo pasó 3 días en silencio, sin comer y sin beber. Ese fue un tiempo de reflexionar, un tiempo de reflexión profunda. El hombre que antes hablaba con autoridad, ahora estaba en silencio. El orgullo necesita silencio para morir. El ruido del ego desaparece cuando el alma se enfrenta a Dios. Después del derribo, Dios permite momentos de soledad, momentos de reflexión, momentos de arrepentimiento, momentos de introspección. No todo proceso con Dios es visible. Muchos cambios ocurren en el silencio. Los procesos más profundos no se anuncian, se viven en silencio. Por eso el silencio espiritual permite la convicción del pecado y el arrepentimiento genuino. El ayuno involuntario de Saulo refleja un estado de humillación total. Teológicamente, el quebrantamiento prepara el corazón para revelación divina. El número 3 en la tradición bíblica simboliza procesos de transformación y de preparación divina. Muchos procesos en la Biblia ocurrieron en periodos de 3 días. Esto indicaba un tiempo de transición espiritual. Recuerden a Jesús, ¿qué pasó a los 3 días? Amada iglesia, el silencio no es ausencia de Dios, es preparación para escuchar su voz. Muchos quieren hablar, pocos saben callar delante de Dios. Porque es que, amada iglesia, el silencio delante de Dios produce el cambio que el ruido nunca logra. Y como tercero y último punto, después del derribo, Dios envía dirección y restaura el propósito. Después del derribo, Dios envía dirección y restaura el propósito. Ahí en Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Tenga en cuenta esto, hermano Saulo. Así que después del derribo y el proceso, Dios envió a Ananías. Esto muestra que Dios no deja al derribado sin dirección. Primero lo derriba, luego lo forma y después lo envía. Saulo
recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. El hombre derribado se convirtió en un instrumento escogido por Dios. Después del proceso, Dios siempre envía. ¿Y qué envía? Dirección. Envía confirmación. Envía restauración y propósito. El que se somete al proceso no queda destruido, queda preparado. Lo que parecía final era el comienzo del llamado. Quizás estés pasando en una situación, algún problema, que ya dices, ya aquí no hay nada que hacer. Simplemente Dios te está procesando, Dios te está preparando, porque este puede ser el comienzo de tu llamado. Porque es que la restauración espiritual es evidencia de la gloria de Dios. Dios no humilla para destruir, sino para redimir y establecer un propósito en aquel o en ella. Teológicamente, el llamado apostólico de Pablo demuestra que la gracia transforma al pecador en siervo. Ananías era un discípulo obediente en Damasco. El hecho de que Dios usara a otro creyente muestra la importancia de la comunidad espiritual en el proceso de restauración. Porque es que nadie se restaura solo. Amada iglesia, el proceso no termina en el derribo, termina en el propósito. Dios no forma hombres quebrados, Dios forma instrumentos preparados. Porque es que el derribo no es tu final, es el comienzo de tu llamado. Después del derribo viene el proceso. Vimos que Saulo cayó del caballo, pero no se levantó inmediatamente como apóstol. ¿Qué pasó primero? Primero Dios le quitó la vista. Luego Dios lo llevó a un silencio profundo. Y también Dios envió dirección. Pero aquí viene lo más profundo. Dios restauró su propósito. Usted y yo, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, tenemos propósito delante de Dios. Muchos quieren el poder, pero pocos aceptan el proceso. El orgullo cae en un momento, pero el carácter se forma en un proceso. Aleluya. Si Dios te ha derribado en algún momento de tu vida, no te desesperes. Tal vez estás en el tiempo de dependencia, estás en el tiempo del silencio o en el tiempo de la restauración. Pero algo sí es seguro, amada iglesia. Dios no derriba sin propósito. Dios derriba para formar un instrumento para su gloria y para su honra. Aleluya. Tú estás en los planes de Dios. Dios, si te tiene aquí, si Dios te tiene en la iglesia, es porque confió en ti un propósito grande. Así que no te desvíes, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Porque si te apartas, empiezas nuevamente el proceso. Pero si sigues creciendo y Dios se sigue glorificando en cada situación, Dios te sigue formando, pero Él te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como hijos legítimos de Dios. Porque es que yo creo firmemente, amada iglesia, que Dios está ahí listo para la decisión que tú vas a tomar, si servirle o quedar derribado. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta palabra, Señor.
Esta palabra que nos exhorta y que nos dice que no estamos derribados ahí quietos, sino que va a haber un propósito. Gracias, Padre, porque estamos en tus planes, y si estamos aquí es porque estamos en ese propósito. Quizás estamos derribados, quizás no tenemos fuerzas, quizás el sueño nos gana, pero hoy hay una nueva oportunidad para levantarnos en ti, Señor. Y creemos que tú nos levantarás y que tú nos restaurarás y que tú nos ayudarás a seguir adelante, porque es que nosotros solos no podemos. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.